Actualmente manejo el programa Microsoft for Startups, que es la estrategia con la cual Microsoft se relaciona con el mercado de startups y trata que los startups construyan sobre nuestra plataforma y logremos tener un partnership que vaya más allá de ser simplemente un proveedor tecnológico. Y mi día a día la verdad, en mi día a día no puedo quejarme, es bastante interesante. Estoy en constante contacto y en constante, eh, sí, constante interacción con emprendedores. Estoy en constante interacción tratando de entender qué es lo que los emprendedores están haciendo y cómo desde un punto de vista tecnológico se está tratando de escalar la empresa, pero también cómo el modelo de negocios se puede escalar y hacerlo crecer globalmente. Entonces, gran parte de mi trabajo es entender cómo una empresa de la escala de Microsoft, que está siempre entre las 3 o las 4 más grandes del mundo, es capaz de trabajar con emprendedores y trabajar en el mercado de innovación, que debería ser nuestro core. ¿Sí? Eso es mi día a día. Depende, a ver, yo creo realmente que hay mil cosas innovadoras. Honestamente creo que pocas veces nos damos cuenta del gran momento en el que vivimos. Más allá de que 2020 no haya sido el mejor año, hay mil cosas que son realmente interesantes. Yo creo que hoy en día todo lo que está relacionado con Machine Learning, yo todavía no lo llamo inteligencia artificial, para mí es lo más interesante. La capacidad de poder entender la cantidad de datos que se están generando. O sea, para ponerlo de esta manera hoy en día estamos constantemente generando datos que antes se generaban pero que no recolectábamos, ¿sí? La capacidad de poder ver qué es lo que se hace con esos datos, cómo se los entiende y cómo esos datos ayudan a mejorar nuestra vida constantemente es para mí lo más interesante. Esto desde un punto de vista eh, más conceptual, ¿sí? Cuando vos bajás eso a la tierra, lo que podés ver es, analizando datos y usando esos datos para crear productos y servicios, vos lo que haces son cosas que mejoren desde temas como la salud hasta temas como el reparto de, no sé, de comidas todas las noches cuando uno hace un pedido de delivery, sobre todo en un momento de pandemia. Y si hablamos de momento de pandemia y volviendo ya solamente por el hecho de que mencioné la salud, la capacidad de sintetizar y generar una droga que sea una vacuna contra un virus en menos de 6 meses es algo que es nunca visto. Entonces, creo que la capacidad esta que te decía antes de tomar datos, recolectarlos, analizarlos, yo digo masajearlos para entender qué es lo que está pasando, para mí es de lo más interesante. ¿Sí? Eh, Otros ejemplos por ejemplo, las cosas que se están haciendo a nivel satelital. ¿Sí? A mí me encanta lo que está haciendo Satellogic. Satellogic es una empresa nacida en Argentina, pero que es global por naturaleza. Y todo ese tipo de cosas tienen que ver con, ok, qué datos genero y cómo esos datos ayudan de nuevo, a mejorar la vida de la gente. Yo creo que estamos en un momento fantástico. Depende. A ver, depende cómo lo veas, ¿sí? Hay un concepto en el cual se dice que hay un emprendimiento dinámico, que es el emprendimiento en el cual no se frena, ¿ok? Es el emprendimiento que es constante, que son proyectos que están en capacidad de crear crecimiento de una manera rentable, rápida y sostenible en el tiempo. ¿Sí? Este alto potencial de crecimiento es el emprendimiento dinámico. Y básicamente es lo que uno debería tratar de entender. ¿Okay? Es cómo un emprendimiento va generando o va creciendo y se va modificando a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Entonces, realmente el emprendimiento dinámico, para mí el concepto es bastante simple. Es cómo logro yo que un equipo de emprendedores,
y desarrolladores, ¿ok? Porque hoy en día estamos completamente mezclados, es cómo hacen que no se frene la innovación y no se frene la búsqueda de soluciones, ¿sí? Y esto, honestamente, para mí es algo que es completamente intrínseco al concepto de emprender. Porque vos básicamente cuando vos estás haciendo un emprendimiento pasás por tantas etapas tan rápidas que si no es dinámico la manera en la cual vos vas iterando tu empresa, tu producto y la forma en la cual vos vas entendiendo el mercado, terminás frenado. ¿Okay? Entonces, básicamente es eso, es simplemente estar en un momento, nosotros lo llamamos constant learning, que es estar aprendiendo constantemente qué es lo que está pasando. En el momento en el que uno deja de aprender y deja de buscar soluciones nuevas, el emprendimiento como tal empieza a anquilosarse, para usar una palabra de mi abuelo. Yo creo que Internet, o sea, desde sus orígenes, incluso hoy, lo más interesante que tiene es construir comunidades, ¿sí? Básicamente, y discúlpame si me extiendo en la respuesta, pero lo que quiero que se entienda es, cuando yo hablo de comunidades, es lo que teóricamente se llama comunidades de práctica, que es personas que tienen un mismo interés o un mismo objetivo, ¿sí? No sé, desde gente que le gusta mirar pájaros alrededor del mundo hasta gente que comparte su código fuente y sus proyectos de programación, los sube a la nube y los comparte con el resto del mundo. Básicamente lo que permite Internet es que estas comunidades, y lo que estoy diciendo es completamente básico, pero es la base, lo que permite Internet es que estas comunidades no estén frenadas por el acceso geográfico al conocimiento. Esto implica que, por ejemplo, yo quiero hablar sobre innovación responsable y sé que ahora puedo estar hablando con vos, que estás en Tenerife, pese a que estamos en una pandemia y puedo compartir y puedo aprender de vos, ¿sí? Si los dos estamos buscando o tratando o teniendo los mismos intereses, lo que tiene de bueno es que nos conectamos. Esa es la base de una comunidad de práctica, ¿sí? Entonces, el concepto, o al menos la base sobre cómo vos creás comunidades, tiene que ver con tres patas específicas. La primera es cómo definís qué es el, el conocimiento que le interesa a la gente. ¿Okay? ¿Cómo defino yo un conocimiento específico? Te pongo un ejemplo, código, programación. Entonces, en base al código y a la programación y a compartir estrategias de código o expertise en código, yo puedo crear una comunidad. Y yo sé que mi comunidad se va a basar en eso. La segunda pata que tenés que entender es, ok, a este conocimiento, ¿cómo hago yo para sumarle valor remoto? Porque la idea es que, cómo le genero valor a gente que está en diferentes lugares del mundo. Entonces, lo que puedo hacer es crear repositorios en los cuales se puede subir código, ese código se puede compartir, ese código se puede editar colaborativamente o se puede simplemente subir para que otros lo copien y creen pequeñas modificaciones, ¿sí? Eso es un valor que yo le estoy dando a tu código o que le estoy dando a la persona que le interesa compartir código. Y la tercera pata es cómo logro audiencia, ¿sí? Y entonces, cómo logro audiencia es a mayor cantidad de gente que esté interesada en código y a mayor cantidad de gente que yo pueda sumar a mi comunidad o a mi plataforma, es cuanto más valor voy a generar yo a la plataforma y se va a generar un círculo virtuoso. Lo que tienen las comunidades es que son círculos virtuosos, es a mayor cantidad de gente, mayor conocimiento, y más cantidad de gente, mayor necesidad de moderación, de automoderación comunitaria, a mayor necesidad de moderación autocomunitaria, mayor necesidad de crear herramientas que te permitan compartir y que te permitan moderar. Entonces, lo que yo te diría es, las tres patas son encontrar un nodo específico de conocimiento, entender cuáles son las herramientas o el valor con el cual ese conocimiento se puede compartir más rápidamente y finalmente cómo yo logro que la gente lo conozca. Y como te decía antes, como es un círculo virtuoso,
la gente enseguida se va a dar cuenta. Entonces, los que comparten código saben, o los programadores saben que pueden entrar en GitHub y tienen una comunidad. No sé, los que comparten cosas específicas pueden entrar en Reddit y encontrar una comunidad en la cual compartir. Lo que vos tenés que hacer constantemente, y creo que estas son las patas abstractas, la parte humana es lo más importante de la comunidad, y la parte humana es, ok, ¿cómo consigo gente que sea de la comunidad, que sea realmente, que esté genuinamente interesada en sumar valor de una manera desinteresada? Todas las comunidades exitosas que van desde Craigslist hasta IMDb o Wikipedia tienen colaboradores que son realmente apasionados por el concepto que se engloba en esa comunidad, y que tienen las herramientas para que su colaboración pueda ser de una manera fácil. Si yo genero fricción, nadie va a querer colaborar. Entonces esas son como las 4 patas básicas. Y después de ahí, en general, las comunidades crecen solas, más allá que las tengas que cuidar, ¿no? A ver, esa pregunta tiene como una especie de truco, ¿sí? A ver, el principal reto que que tenemos que entender los hispanoparlantes es que el español no es el idioma global de negocios. ¿Okay? Entonces, ese es el primer reto. El primer reto es entender que para estar involucrados en una economía global, o para estar involucrados en otros ecosistemas, lo que tenemos que aprender es ser buenos ciudadanos de esos ecosistemas, y entender que tenemos que ser flexibles, que tenemos que saber comunicarnos y poder comunicarnos bien. Eh, y segundo, tenemos que entender los ecosistemas, ¿sí? Pero la parte tricky, o la parte no engañosa, sino la parte interesante de la pregunta es, cuando vos me preguntás, es otros ecosistemas más internacionales. Y sin embargo, lo que yo siempre digo es, el ecosistema hispanoparlante, cuando vos lo mirás, es fantástico, porque abarca, o sea, a ver, creo que estamos entre el top 3 o el top 5 de idiomas más hablados. Abarca todo Hispanoamérica, o sea, es completamente Hispanoamérica. No te digo Latinoamérica porque sería incluir a Brasil, pero incluye todo. Entonces, lo que tenemos es, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es entender cómo podemos expandir nuestros ecosistemas de innovación, de emprendimiento, y nuestros ecosistemas empresariales, aunque las empresas de tamaño grande ya lo entienden, es cómo podemos conectar mejor la península ibérica con Hispanoamérica, ¿ok? O con Latinoamérica, ¿sí? Menos Brasil. En realidad yo pondría Brasil porque es un mercado gigantesco, pero es cómo logramos que esa unión sea mucho más fuerte. La verdad es que yo tengo suerte de haber trabajado en Guaira y haber sido parte de sus inicios, y una de las cosas interesantes es ver cómo diferentes países miran en mayor o menor medida a otros. Entonces, hay algunos países en Latinoamérica en los cuales se mira constantemente Estados Unidos y no se mira lo que se hace en Europa, cuando en realidad vos en Madrid, y digo Madrid porque era donde yo vivía, pero puede ser cualquier lugar de España, incluso las Canarias, puede ser el trampolín con el cual vos te lances a atacar Europa, a nivel comercial, a nivel empresarial. Y lo mismo de la otra manera. La verdad es, cuando yo veo cómo la ciudad de Miami está trabajando con emprendedores de Latinoamérica, cómo algunos ecosistemas en Estados Unidos tratan de entrar en nuestro mercado, lo que siempre digo es, sería tan fácil para nosotros poder integrarnos y tener una escala mucho más grande para poder sí luego entrar en mercados con diferentes idiomas o diferentes idiosincrasias, que creo que lo primero que deberíamos hacer es aprender a integrarnos entre América y la península ibérica, ¿sí? Y después la verdad y esto ya es más conceptual, es entender que las relaciones son a largo plazo, ¿sí?
yo sé que no parece ser de economía, pero las relaciones específicamente a nivel empresarial son a largo plazo. Vos la confianza que construís la podés perder en 2 minutos, ¿sí? Y entonces, la realidad es cuando vos estás entrando en un ecosistema, tenés que apostar al ecosistema a largo plazo. Cuando nosotros entramos con Guaira, o incluso mi trabajo en Microsoft for Startups, es mostrar que estamos a largo plazo apostando a los ecosistemas de, en este caso, mi región, que es Latinoamérica, ¿sí? Pero también hemos trabajado con, y yo estoy tratando de integrar bastante Latinoamérica con Europa, con Southeast Asia, con Estados Unidos. Creo que lo primero que tenemos que entender es que las relaciones se hacen a largo plazo, que hay diferentes jugadores, en los cuales tenemos emprendedores, pero también tenemos inversores y también tenemos gente que está alrededor del ecosistema, ONGs, etcétera, que tenemos que conectar. Creo que habría que remarcarlo. Cuando uno mira para adentro, a ver, a nivel persona sería hacer una introspección, ¿sí? Pero a nivel ecosistema, cuando uno mira para adentro y es honesto haciendo una evaluación de qué es lo que puede sumar en otros ecosistemas, se te hace mucho más fácil apostar a largo plazo. Esta pregunta me parece ultra interesante y de hecho el concepto me parece ultra interesante. Yo personalmente considero que la economía es algo más que algo simplemente cuantitativo, ¿ok? Eh, y en el cual cuando vos haces análisis económicos o cuando incluso haces análisis financieros, que vendría a ser un subset de la parte económica, lo que vos tenés que entender es que la misma noción de riqueza o de bienestar es completamente subjetiva. Entonces, si vos como sujeto económico, a través de tu emprendimiento, a través de tu empresa, no entendés que la economía es algo más que una suma de números y que implica que hay un montón de gente para la cual, como te decía antes, el bienestar es completamente subjetivo, vos no vas a poder entender completamente lo que es la economía, ¿sí? Para mí, la economía es en sí misma humanista, porque incluso cuando vos hablás del intercambio de bienes y servicios o la generación de un Producto Bruto Interno, o cuando hablas de comercio internacional, lo que estás hablando básicamente es de cumplir necesidades básicas del ser humano, y cómo una parte de el humanismo se ocupa de, o sea, no es que se ocupa únicamente de eso, pero sí ayuda a que la riqueza o el bienestar se vaya generando. Entonces, para mí, la economía es intrínsecamente humanista. Después va a haber algunas corrientes que te digan, no, mira, a ver, la economía se encarga únicamente del intercambio de bienes y servicios o de la generación de riqueza. Y punto. Pero de nuevo, la generación de riqueza es subjetiva, el intercambio de bienes y servicios es simplemente un subset de la economía. Entonces, la verdad es que si no salimos de lo cuantitativo únicamente y no dejamos de tratar al ser humano como recursos, ¿sí? Esto es algo que a mí siempre me sorprende, es uno habla en muchas empresas, habla de cuántos recursos tengo. Y es, ok, ¿cuál es mi equipo? Y hay una diferencia gigantesca entre decir mi equipo o mis recursos, ¿sí? Entonces, una cosa es completamente sesgada, corta de miras y simplemente financiera, y otra cosa es económica, es a largo plazo, cómo podemos crecer, cómo podemos generar una riqueza que sea compartido, que incluso sea más grande y en el cual la suma de las partes, o sea, la suma de las partes sea mayor a lo que teníamos antes. A ver, personas que me interesaría escuchar cómo lo miran. Eh, ¿Sabes que casualmente el año pasado, no, el 2020 lo tengo como borrado de mi cabeza, pero en 2019 estábamos en Barcelona con un grupo de amigos y surgió un tema similar.
o una discusión similar, y la verdad es, Rodrigo Teijeiro es un gran amigo y es el fundador de Recarga Pay. Es un fundador argentino que creó una de las empresas de plataforma de pagos más grandes que hay en Latinoamérica, y en Brasil es uno de los líderes. Él es economista de formación y creo que su respuesta sería interesante. Otra respuesta interesante y seguramente contrapuesta sería la de Pablo Aristizábal. Pablo Aristizábal es el fundador de Aula 365, que es una empresa de educación online. Eh, es, la verdad es una persona que es... Los dos son sumamente inteligentes y tienen a veces conceptos diferentes. Y finalmente tal vez le pediría a Gonzalo Martín Villa, que fue el jefe, el CEO de Guaira antes que yo, que dé él su opinión. Gonzalo es abogado de profesión, pero dentro de Telefónica lideró la creación de Guaira y tiene una formación jesuita bastante fuerte. Entonces, estaría bueno entender cómo lo miran. Esas tres personas me parece que serían interesantes.